saludar muy especialmente a todas y cada una de esas víctimas que están en el exterior. Y también, por supuesto, al consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el doctor Emilio Archila, asimismo al señor director de la Unidad para las Víctimas, al doctor Ramón Rodríguez, al director de la Unidad de Restitución de Tierras, al doctor Andrés Castro, a la representante adjunta de ACNUR, Elizabeth Aister, al señor Felipe Aliaga, investigador de la Universidad Santo Tomás, a Úrsula Coppel, antropóloga e investigadora también sobre estos temas tan difíciles en los que Colombia seguramente tendrá que seguir investigando muchos años, porque son realmente muchas las secuelas y las consecuencias que ha dejado este tema en nuestra sociedad. Saludo también a la señora Norela Coronado, a John Jairo Romero, representantes de las víctimas en el exterior ante la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, a Gladys Ávila, delegada de las víctimas en el exterior, y a todas las personas que nos están acompañando. Para mí, como vicepresidenta de Colombia, como ministra de Relaciones Exteriores, es un privilegio dar apertura a este espacio de diálogo, porque es muy importante el diálogo con las víctimas en el exterior, al cual ha tenido la iniciativa de convocarnos hoy el doctor Ramón Rodríguez y la Consejería Presidencial para la Estabilización con el doctor Emilio Archila, porque estamos también de cara a la prórroga de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, el acuerdo final y la política de paz con legalidad del gobierno del presidente Iván Duque. Desde el comienzo de la implementación de esta Ley 1448 del 2011, nuestra Cancillería ha venido fortaleciendo sus capacidades técnicas, financieras, humanas, por supuesto, para garantizar, como dije al comienzo, esa capacidad de convocatoria a las víctimas que se encuentran en el exterior, para congregarlas, para acercarnos a ellos, para informarles, para orientarlos también y acompañarlos frente a sus derechos y frente a las medidas que se han contemplado en materia de atención integral y de reparación a las víctimas. Estos esfuerzos involucran no solamente el compromiso de los funcionarios consulares en el exterior, sino requiere un trabajo permanente de coordinación y un papel activo con todas las demás entidades. Nuestra labor ha estado siempre de la mano con ese liderazgo de la Unidad para las Víctimas, con la articulación con la Unidad de Restitución de Tierras, el intercambio de experiencias con el Centro Nacional de Memoria Histórica y el acompañamiento permanente del Ministerio Público. En lo corrido de la vigencia de la ley se han recibido 13.501 declaraciones a través de nuestros consulados en el exterior en 43 países, y de esas hay 2.132 declaraciones que se han tomado en los últimos 3 años. De ellas resultaron 25.920 personas únicas incluidas en el registro único de víctimas. Recientemente, para poder garantizar la atención consular en el marco de la pandemia producida por el COVID-19, la experiencia y los retos de afrontar la emergencia sanitaria global permitió visibilizar la necesidad de adecuar los trámites que deben adelantar esas víctimas en el exterior ante las diferentes entidades. Por ello es que se ha puesto en conocimiento de la Unidad para las Víctimas la revisión eventual del procedimiento de toma de declaraciones. Este es un asunto que se encuentran analizando y haciendo viable de manera que permita ese mayor alcance en el exterior y que se reconozca que los retos que deben surtir nuestros connacionales que residen en el exterior son retos de verdad grandes, porque muchas veces hay dificultades de acceso, hay barreras geográficas, hay también contextos de inseguridad y de inestabilidad sociopolítica en los países en donde ellos se encuentran. Para todas las entidades que tenemos competencias en la implementación de esta ley, el acompañamiento a las víctimas en el exterior es un mandato, y es un mandato que debe tener una altísima prioridad, y así lo hemos tomado desde la Cancillería, desarrollando con nuestro mayor compromiso a través de la función de asistencia consular. De hecho, hemos venido trabajando recientemente para mejorar también una información permanente a través de los medios digitales. Hemos implementado una estrategia
de asistencia técnica permanente que se hace desde la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano para que esos equipos consulares estén permanentemente preparados, capacitados, sobre todo con una gran sensibilidad para atender adecuadamente a las víctimas que se encuentran en el exterior. Y le hemos apostado también a ampliar nuestra oferta de servicios y actividades. En esto no hemos estado solos, el presidente Iván Duque ha estado también muy atento a que podamos tener esta coordinación permanente de las distintas entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Esa asistencia consular ha permitido acompañar a por lo menos 6.375 víctimas para que ellas lleven a cabo sus trámites ante las distintas entidades, no solamente cumpliendo taxativamente con las competencias que la ley otorga a la Cancillería, sino con este compromiso de aproximar a nuestros connacionales con la oferta institucional disponible, ejerciendo nosotros un mayor liderazgo en la coordinación interinstitucional para que cuando se acercan a los consulados encuentren realmente ese paquete de servicios. Por estos esfuerzos hemos tenido ya más de 87.000 atenciones hasta la fecha, con una atención y asistencia consular a las víctimas por parte de la Cancillería, en especial con aquellas oficinas nuestras donde se concentra el mayor número de víctimas registradas, en donde año tras año estamos programando actividades que de verdad les den a ellos esa respuesta a su demanda de necesidades por servicios. Hasta el momento, las 334 actividades que hemos realizado a través de los consulados contribuyen a atender esa demanda de servicios, por ejemplo, en temas como la formación para el trabajo, la empleabilidad, la adaptación e integración también de ellos en el país receptor, contribuir también a que ellos conozcan la oferta institucional que hay en ese país, apoyarlos en la atención psicosocial, en la participación también de ellos como ciudadanos. Hay muchísimas cosas en las que nuestros ciudadanos pueden participar a distancia a través de los medios digitales, difundir y sensibilizar en todo lo relativo a las normas y a la ley sobre los derechos de las víctimas y todas las medidas que tienen alcance en el exterior. Hay uno de los componentes que tradicionalmente ha tenido un carácter estratégico para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la ley de víctimas, y es justamente el de las jornadas especiales de atención. Han sido diseñadas específicamente para atender esta alta demanda en algunas circunscripciones que tienen realmente una mayor necesidad de poder llevar la oferta de servicios de distintas entidades a territorios que son de difícil acceso o que muchas veces quedan muy distantes de la sede consular, y no queremos tampoco poner a nuestros ciudadanos en ese desgaste de tener que hacer viajes largos, jornadas, asumir costos para llegar a nuestras sedes consulares cuando hay muchísimos de estos servicios que debemos ofrecer eficientemente a través de esta digitalización. Antes de la pandemia se realizaron 40 jornadas especiales en el exterior, muchas de ellas apoyadas por la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y otros actores del Estado colombiano. A raíz de la emergencia del COVID y por las medidas de aislamiento y de confinamiento, adoptamos entonces la estrategia de jornadas especiales en escenarios de atención virtual, plataformas como esta, manteniendo la concurrencia de distintas entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, y que han podido transmitirse a través de todas nuestras redes sociales en la Cancillería. Y yo quiero señalar como un avance importante el acompañamiento a los representantes de las víctimas en el exterior, que esto ha permitido un canal de comunicación y de socialización directa con los líderes, con los liderazgos de las víctimas. Estos son escenarios de escucha que se han replicado con otros procesos de participación autónomos y con organizaciones de las víctimas en el exterior, de manera que las propuestas y observaciones que allí se recogen son el insumo fundamental
para proyectar las líneas de trabajo de nuestra asistencia consular y la coordinación con las demás entidades competentes. Es por eso que yo he venido solicitando desde que llegué a esta Cancillería a todos y cada uno de nuestros cónsules que se muevan más en la proactividad que deben tener para lograr que los colombianos que se encuentran en sus ciudades se registren ante los consulados. Hay una cierta prevención de los colombianos a este registro y les he dicho, hay que explicarles que el registro no hace otra cosa que acercarlos al Estado y garantizarles el acceso a sus derechos, el acceso a los beneficios y con mayor razón si se trata de personas víctimas del conflicto que tuvieron que viajar desplazadas, presionadas por la guerrilla, por los paramilitares, qué sé yo, por cualquier actor violento que haya generado amenazas a su vida. Entonces tenemos que estar trabajando con las distintas asociaciones de colombianos, fundaciones, sociedades de amigos de Colombia, víctimas colombianos en el exterior, y de esta manera siendo más y más proactivos nuestros cónsules. Pero también hay que hacer ese llamado a esas asociaciones de colombianos que están afuera para que ellos también nos ayuden a identificar, a invitar, a convocar y de esta manera lograr registrar la mayor cantidad de colombianos y por supuesto de víctimas. Y este es un proceso que realmente está muy articulado con una apuesta que viene en la Ley 1448 del 2011 y que tiene un impacto especial con las víctimas, y es el de la implementación de las medidas de satisfacción que buscan todas ellas restablecer la dignidad, difundir la verdad sobre lo sucedido, proporcionar bienestar, contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance, no solo como gobierno, sino también como nación, contribuir en todo lo que sea posible, repito, a mitigar el dolor de las víctimas. Esta línea de trabajo, más allá de haber llegado a 176 acciones de conmemoración y de memoria en los últimos años, ha permitido que se haga visible a las víctimas, sus voces, sus intereses, sus dolores, sus expectativas, sus necesidades, porque todo esto son actividades que realmente potencian mucho más la disposición del gobierno del presidente Iván Duque, de nuestras instituciones, para poder atender a las víctimas, y es un proceso virtuoso que se va desarrollando en este diálogo con la comunidad y con las organizaciones. Precisamente acogiendo las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y de Monitoreo de la Ley de Víctimas, nuestra Cancillería está liderando una mesa interinstitucional de medidas de satisfacción. Tenemos que ponernos indicadores, tenemos que ser rigurosos en medir cuál es realmente la percepción que tiene el ciudadano, que al final del día es el destinatario de todos los servicios que debemos prestar en las entidades públicas, y convocarlos a estos espacios de articulación, de coordinación con la Unidad para las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las demás entidades que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Hasta ahora hemos tenido avances muy significativos, pero lo más importante, nos hemos trazado una hoja de ruta conjunta que no escapa a los múltiples desafíos que tenemos. No obstante, también nos ha brindado la oportunidad para avanzar de manera conjunta, en forma sostenida, entender que acá entre todos tenemos que estar apoyándonos, pero también analizando de manera crítica y siempre constructiva qué tan eficaces estamos siendo en esta respuesta, en esta atención, en esa satisfacción a los derechos de las víctimas que se encuentran en el exterior, y ese reconocimiento de ese contexto migratorio como un determinante central para continuar pensando y actuando en beneficio de los connacionales afectados por la violencia que salieron alguna vez de nuestro país. Y yo quiero por eso resaltar también ese COMPES 4031 sobre la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual se aprobó hace apenas 2 meses a la luz de la prórroga de la ley, y allí queda plasmada de manera manifiesta esa necesidad de los colectivos de víctimas
en el exterior por tener una mayor representación en las instancias institucionales de participación que reflejan la complejidad y la diversidad de los contextos en que se encuentran. Por esa razón, de manera paralela a los escenarios actuales y en el marco de esa apuesta por promover cada vez una mayor participación ciudadana, la Cancillería ha buscado posicionar nuestras oficinas consulares como unos escenarios para una escucha activa, para un trabajo permanente de articulación con la comunidad, para ser capaces también entre todos los que se reúnen en una comunidad de colombianos en el exterior, ser capaces de mirar con serenidad ese pasado doloroso que ha sufrido todo nuestro país, que ha sufrido especialmente quienes han sido víctimas directas del conflicto, pero también ser capaces de construir entre todos un futuro esperanzador. Entender que no podemos seguir mirando a Colombia siempre como un vaso de agua medio vacío. Nuestro país tiene muchos motivos para sentir optimismo, para tener fe en el futuro, porque estamos construyendo muchísimos instrumentos, no solo de política pública, sino de articulación con la ciudadanía, que nos permitan de verdad dibujar entre todos y construir esos escenarios para un progreso nacional cierto, integrador, incluyente, sobre todo, que es lo más necesario en nuestro país. Por esa razón, cuando trabajamos, y en eso realmente me siento muy orgullosa de haber tenido buena parte de esa iniciativa y haber tenido un trabajo permanente, cuando trabajamos en nuestra conversación nacional en el 2019, insistimos mucho en que esta conversación tenía que tener las dos modalidades, presencial por un lado y digital por otro lado, porque en esa época yo insistí siempre, tenemos que lograr que las víctimas que están en el exterior, que los colombianos que están en el exterior sean parte de esta conversación nacional. Allí queríamos analizar los temas que los ciudadanos pusieron sobre la mesa, pero más que analizar problemas, lo que queríamos era construir soluciones colectivas. Y de verdad son muchas las propuestas que surgieron de la ciudadanía que nos han permitido en el gobierno tomar acciones, adoptar decisiones de política pública que tienen un valor inmensamente trascendente para el futuro de Colombia. Temas como, por ejemplo, el de la educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Esto no fue producto de un paro, ni mucho menos producto de toda la destrucción del vandalismo. Esa propuesta se vino trabajando desde el 2019 en esa conversación nacional, afinando con la ministra de Educación presupuestos, identificando cuáles de las universidades públicas tenían las mayores capacidades, dónde estaban concentrados la mayor cantidad de jóvenes que no tenían acceso a la educación. Y en ese proceso que se construyó durante el año de la pandemia, el presidente Iván Duque pudo lograr uno de los propósitos que él y yo más anhelábamos en Colombia: ofrecer educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3, para que puedan tener una educación superior, universitaria, tecnológica, y esto abre un cambio fundamental. Pero todo esto, repito, es producto de ese trabajo incluyente y sobre todo constructivo de las comunidades de colombianos, tanto los que están en el exterior como los que estamos en Colombia, los que son víctimas y los que no somos, porque a todos nos tiene que preocupar igual cómo podemos aportar a esa Colombia moderna, educada, justa, incluyente, emprendedora, con posibilidades y oportunidades de desarrollo y de estabilidad económica para todos, porque esa es la Colombia con la verdadera paz que todos queremos. También con la Defensoría del Pueblo hemos venido desarrollando procesos de fortalecimiento de la participación a través de la formación en habilidades ciudadanas, de manera que todas las personas que están en el exterior y especialmente las víctimas hagan uso de esos mecanismos de participación ciudadanas para poder exigir sus derechos y para poder medir, obviamente, la incidencia de todas estas políticas. También la gestión de la información es un asunto de vital importancia para poder tomar decisiones, y uno de los retos centrales para los próximos años en la implementación de la Ley 1448 es justamente la caracterización
de las necesidades, la actualización de los datos de las víctimas, que ha sido hasta ahora el gran obstáculo para poderlas atender adecuadamente, para involucrarlas en los programas. Yo tengo mucha ilusión que ahora, por ejemplo, que hemos trabajado con el presidente Iván Duque y el director del SENA, todos los programas de capacitación, de formación para el trabajo, de cualificación, realmente para las distintas demandas de empleo que hay en nuestro país. Yo tengo mucha ilusión que esa diáspora colombiana en el exterior se beneficie y se integre a todos esos proyectos. El Ministerio ha priorizado este ejercicio en el proyecto de inversión para la atención a víctimas en el exterior. Los recursos, sabemos, siempre son modestos, tenemos desafíos operativos grandes que requieren la concurrencia de todos, pero estamos trabajando en ellos y eso es lo más importante que quiero que sepan las víctimas que están domiciliadas en el exterior. En el COMPES, por ejemplo, se habla de la ampliación del acceso de las víctimas a las medidas de satisfacción. Esto implica para esta cartera un redireccionamiento de buena parte de nuestros recursos humanos, técnicos y financieros. Y también esto deberá permitir la continuidad de las acciones que han impactado favorablemente a las víctimas y concertar también las acciones de dignificación, de memoria, los demás actos simbólicos o de conmemoración en un sentido mucho más amplio y de mayor impacto que lo que se ha podido ejecutar hasta la fecha, pero nos sentimos, repito, muy satisfechos de lo que se ha logrado. Lo que viene haciendo el doctor Ramón me parece que es supremamente importante. Anoche que hablábamos con él, le señalaba, claro, tenemos todavía un desafío enorme, pero tener ya 5.400, el que yo quiero que sea el que dé los datos exactos de víctimas en el exterior a las cuales se le está haciendo la reparación, nos coloca de verdad en un lugar bastante positivo, muy satisfactorio, y ese es el compromiso que el presidente Iván Duque y nosotros hemos tenido desde el primer día, y por eso acá vamos a ir viendo cómo se siguen ejecutando en las distintas circunscripciones programas de acompañamiento psicosocial, todos los distintos esfuerzos para desarrollar con la unidad de víctimas ese apoyo a las víctimas, y por supuesto todo aquello que va de la mano también de otros procesos de atención y de reparación. De tal manera que yo me siento muy satisfecha de estar instalando en el día de hoy este evento, porque todos tenemos que seguir construyendo esos caminos hacia la paz con legalidad, hacia la paz con verdadero compromiso de todos los colombianos. Quiero invitarlos a mantener esta agenda como una de las prioridades, estar evaluando el impacto de la migración forzada hacia el exterior, cuánto daño le hace a las familias que se desmembraron porque se fueron uno o dos de sus miembros, muchas veces los padres dejando a los menores acá en Colombia con sus abuelos. Es mucho el impacto, y por eso señalaba yo realmente la importancia del trabajo que se viene haciendo por parte de los distintos analistas, especialmente la doctora Úrsula. Creo que tiene mucho también para darnos de luces sobre cómo manejar esto hacia el futuro y cómo concluir de verdad exitosamente este proceso que a todos nos convoca. Muchísimas gracias a nuestro consejero Emilio Archila y también a nuestro director de la unidad de reparación y a todas las personas que están presentes en el día de hoy. Muchas gracias.